Evangelio de hoy. Martes 25 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 12 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Antes de todo eso, os detendrán, os perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Proponed, pues, en vuestro corazón no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y seréis entregados incluso por padres, hermanos, parientes y amigos. Y matarán a algunos de vosotros. Y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El contexto que abre el corazón. El pasaje de Lucas se presenta como una palabra directa de Jesús a sus discípulos en la que se combinan la lucidez sobre la realidad humana y la ternura de quien acompaña a los que ama. No es un discurso para alarmar sin sentido, sino una preparación amorosa. Una mano que aparta la venda de la ingenuidad y al mismo tiempo infunde valor. Jesús no promete un camino sin caídas. Promete la certeza de que, incluso en la adversidad, la vida puede conservar su sentido y su dignidad cuando está arraigada en él. Al leer estas líneas, el creyente se encuentra llamado a transformar la sorpresa en disposición, el miedo en aprendizaje, la reacción en testimonio. La palabra de Jesús penetra, entonces, como una llamada a la honestidad interior. Nos invita a reconocer que la fe interactúa con un mundo que no siempre la entiende ni la acoge. En vez de anestesiar la realidad, la palabra del Maestro la ilumina para revelar que la fidelidad tiene rostro de resistencia. Y que la resistencia, si es sostenida por la gracia, no destruye sino que afirma y purifica. La advertencia que despierta libertad. Jesús anuncia persecuciones, arrestos, acusaciones. Estas imágenes chocan al oído contemporáneo tanto como al de sus primeros oyentes. Pero el tono del anuncio no es exclusivamente sombrío, trae consigo libertad. Porque quien conoce el desafío puede elegir con mayor libertad. La advertencia no encierra la voluntad de imponer sufrimiento, sino la de preparar a los discípulos para que no confundan la fe con comodidades temporales. Creer en Jesús no garantiza ausencia de conflicto. Garantiza compañía en medio del conflicto. En este sentido, la advertencia es un gesto pedagógico. Libera al seguidor de Cristo de la falsa idea de que la fe es un resguardo frente al dolor. Le enseña que el sufrimiento puede ser un crisol donde la fe se afina. Y afinar la fe implica perder amarras que la ataban a seguridades humanas. Y descubrir la raíz más profunda que sostiene la vida. La comunión con Dios. Así, el anuncio de dificultad se vuelve vía para una libertad mayor. Aquella que no depende del aplauso ni del bienestar exterior. La identidad marcada por el nombre. Decir que los discípulos serán perseguidos por causa de su nombre. Es decir que la identidad cristiana tiene fuerza transformadora.
Y esa fuerza, en un mundo con intereses y miedos, provocará reacción. El nombre de Jesús no es un distintivo superficial, sino una manera de existir. Amar al prójimo, proclamar la verdad, practicar la compasión. Vivir así choca con estructuras humanas que prefieren el silencio cómplice o la indiferencia. Ser identificado con ese nombre significa asumir que la vida se mide por otros criterios. La responsabilidad no es buscar el conflicto, sino aceptar las consecuencias de una coherencia que expone. La persecución surge cuando la luz desvela lo cubierto. Pero el discípulo no se define por la reacción adversa, sino por su fidelidad a un amor que no se negocia. Esta fidelidad ante la oposición es testimonio transparente. A través de ella, se ve quienes renuncian a lo cómodo y quienes optan por lo verdadero. La traición que hiere más hondo. Jesús menciona algo que duele de modo particular. Quienes entregan o traicionan serán a veces los más cercanos. La posibilidad de ser abandonado por familia o amigos toca un nervio humano central. Las raíces de nuestra seguridad suelen estar en los afectos. Cuando esos vínculos se quiebran, a experiencia del seguidor de Cristo puede verse intensamente vulnerada. Aún así, el Evangelio no presenta esta ruptura como mero castigo. Es, también, una purificación. Cuando la lealtad humana falla, queda al descubierto la verdad de nuestras dependencias. La prueba fuerza a preguntarnos dónde está realmente nuestra última pertenencia. En la noche de la incomprensión, el discípulo descubre si su esperanza estaba en las personas o en Dios. Y desde esa experiencia dolorosa, aprenderá a amar con mayor libertad. A no confundir amor y seguridad. A no colocar en otro ser humano aquello que solo Dios puede ocupar. Del ruido externo al testimonio interior. Una de las frases más potentes del pasaje es la transformación de la adversidad en ocasión para dar testimonio. Lo que a primera vista parece apagar la voz del creyente, en la mirada de Jesús puede convertirse en plataforma. No se trata de forzar palabras ni de buscar protagonismos. Se trata de que la coherencia del corazón actúa como palabra en sí misma. En la prisión, en el desprecio o en la incomprensión. La serenidad, la verdad y la caridad mantienen un testimonio más elocuente que cualquier discurso ensayado. Así, las situaciones límite ponen en evidencia la autenticidad del mensaje recibido. La persona que no busca congraciarse con la opinión pública, que mantiene la bondad aunque la ofendan, que responde con integridad aunque le calumnien, habla de Dios sin pronunciar un sermón. El testimonio, en este contexto, es la forma en que la vida se convierte en sermón viviente. Y ese sermón tiene la capacidad de atravesar corazones endurecidos. Porque proviene de la experiencia de ser sostenido por la presencia divina. No preparar la defensa, un acto de confianza. La recomendación de Jesús a no preparar una defensa anticipada resulta desconcertante. A la razón que quiere controlar cada situación. Pero en ella hay una enseñanza profunda. La libertad del discípulo consiste en no depender de su propia habilidad para ser aprobado. Preparar la defensa significa querer manejar el resultado. Renunciar a ello es reconocer que la verdad tiene su dinamismo. Y que el espíritu puede obrar incluso en la apariencia de derrota.
Esta invitación radical es una forma de abandono confiado. No es pasividad incoherente, sino una disponibilidad para que Dios actúe en el momento oportuno. La promesa de que en la hora de la prueba se dará al creyente las palabras y la sabiduría necesarias es la garantía de una presencia fiel. Saber que no estamos solos cuando nos acusan nos permite hablar desde la calma y la claridad que vienen de la íntima relación con el Señor. Es la sabiduría que no se aprende en academias, sino en la oración persistente y en la experiencia de pequeñas muertes diarias al propio ego, el odio del mundo y la respuesta del amor. Jesús advierte que el mundo puede odiar. No es un juicio sobre las personas en tanto individuos, sino sobre un sistema de valores que resiste a la verdad transformadora del Evangelio. Enfrentar ese odio, sin embargo, no debe llevar al discípulo a la hostilidad. La forma cristiana de responder a la agresión es, paradójicamente, con más amor. No un amor sentimental, sino una firmeza benévola que no cede a la lógica del enemigo. El discípulo ama como su maestro amó, con claridad ética y con ternura inquebrantable. La respuesta posible que transforma no es la réplica violenta sino la coherencia pacífica. Esto no significa sumisión ante la injusticia, sino resistencia creativa que busca la conversión, la reconciliación posible y la defensa de la verdad sin caer en la amargura. El amor que soporta la calumnia y se mantiene íntegro es más persuasivo que cualquier argumento retórico. Cuidado personal y confianza providente. En medio del anuncio de peligro, Jesús pronuncia una frase iluminadora sobre la providencia. Nada se pierde de lo que importa, ni siquiera lo más pequeño. Es una afirmación que remite a la ternura de Dios por su pueblo. La imagen del cuidado hasta del mínimo detalle introduce consuelo en el corazón del discípulo. En la fragilidad está la mano protectora de aquel que conoce cada fibra de nuestra existencia. Este consuelo no niega la experiencia del dolor, pero le da sentido. Saber que hay una mirada que cuida incluso de lo aparentemente insignificante permite enfrentar la prueba con serenidad. La providencia no evita la batalla, pero sostiene el corazón que lucha. En la tensión entre el riesgo real y la certeza de la mirada divina, el discípulo encuentra la paz, que permite actuar con sabiduría y valentía. Perseverar, la medida de la vida auténtica. El pasaje culmina con una promesa vigorosa. La perseverancia salva. Este verbo no se refiere a un mero aguante mecánico, sino a una fidelidad activa que transforma. Perseverar es mantener la esperanza. Continuar practicando el bien, seguir orando. Conservar la fraternidad y la compasión, aun cuando la recompensa no sea visible. Es un acto cotidiano que configura el carácter y define la existencia. La salvación aquí se entiende como alcanzar plenitud de vida. No solo vida eterna como idea futura, sino la vida que se vive con profundidad en el presente. La perseverancia modela el alma para que llegue a ser capaz de abrazar la totalidad de la experiencia humana sin perder la mirada de fe. Cuando la fidelidad se vuelve hábito y forma interior, la persona se convierte en testimonio constante de la presencia de Dios en la historia. La paradoja transformadora, de la fragilidad a la fortaleza. A lo largo de este pasaje se advierte una paradoja central. La fragilidad humana, cuando se abre a la gracia,
Es el lugar donde se despliega la verdadera fortaleza. Las situaciones que humillan, que despojan, que exponen nuestra vulnerabilidad, son precisamente las que permiten a la fuerza divina manifestarse con mayor claridad. No se trata de celebrar el sufrimiento, sino de reconocer que, en la historia de la salvación, la debilidad ha sido siempre la cuna de la gloria. Esta paradoja libera al discípulo de la necesidad de aparentar lo que no es. Permitirse ser frágil es permitir que Dios actúe. La valentía no consiste en disimular el miedo, sino en caminar a pesar de él confiando en la asistencia divina. En ese cruce entre caída y asistencia, la vida se reconstituye con nuevos contornos. Más humilde, más madura, más compasiva. La mirada de Jesús que atraviesa el tiempo. Cuando Jesús anuncia estas pruebas, no está hablando únicamente a un pequeño grupo de discípulos reunidos en torno a él hace 2000 años. Su mirada abarca generaciones, pueblos, épocas enteras. Abarca también la vida de cada creyente actual que, en diferentes formas, enfrenta incomprensiones, injusticias, contradicciones o entornos que no comprenden la fe. El mensaje conserva una frescura sorprendente, porque toca la condición humana permanente. Ese deseo profundo de ser fiel y, al mismo tiempo, el miedo inevitable a pagar el precio de la fidelidad. La palabra de Jesús no envejece porque habla a la raíz del corazón humano. Esa raíz que conoce la fragilidad, la inquietud, la necesidad de seguridad y, también, el anhelo de trascendencia. Él nos mira desde un conocimiento total. Sabe lo que podemos soportar. Sabe lo que nos hiere. Sabe lo que nos fortalece. Y desde esa mirada amorosa nos habla no para asustarnos, sino para prepararnos. Nos mira no para señalar nuestra debilidad, sino para enseñarnos a transformarla en fortaleza desde su amor. La prueba como espacio de revelación interior. La adversidad no solo evidencia lo que sucede afuera, revela con mayor claridad lo que sucede dentro. En los tiempos de calma solemos pensar que estamos bien, que nuestra fe está firme, que nuestra paciencia es grande. Pero es en la prueba donde se manifiestan verdaderamente los cimientos del alma. Cuando somos incomprendidos, traicionados, acusados o rechazados, salen a la luz tanto nuestras heridas como nuestras convicciones más profundas. Jesús no desea que la prueba nos destruya. Desea que nos revele. Porque cuando se muestra lo que realmente hay dentro, entonces Dios puede trabajar con nosotros de verdad. La prueba limpia. Ordena, sacude lo viejo. Y deja espacio para que nazca una fe más sólida. No una fe superficial que vive pendiente de emociones, sino una fe que se sostiene incluso cuando falta toda sensación. En ese vacío aparente surge una certeza nueva. La experiencia de que Dios no necesita las circunstancias ideales para sostenernos. Él actúa precisamente cuando nuestra fuerza se agota. El silencio como territorio sagrado. En los momentos de persecución o injusticia, Jesús invita al discípulo a confiar incluso en el silencio. No preparar un discurso no es resignarse. Es abrir espacio para que el Espíritu hable. Ese silencio interior donde se renuncia al control se convierte en terreno fértil para que Dios inspire.
Muchas veces creemos que debemos defendernos para demostrar nuestra inocencia. Pero Jesús propone algo más profundo. Dejar que la verdad se manifieste por sí sola en el tiempo de Dios. El silencio de la fe no es cobardía. Es madurez. Es el silencio del que sabe que la verdad no necesita gritar. Hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Silencios que, con serenidad, revelan la presencia de Dios en el corazón. Cuando alguien mantiene su paz en medio del ataque, esa paz se convierte en testimonio. El silencio que confía es un acto de adoración. No se hace desde la debilidad, sino desde la convicción profunda de que Dios es el verdadero defensor de quienes se mantienen en su luz. Las lágrimas que purifican la esperanza. El pasaje de Lucas también invita a reconocer que el camino de la fe no siempre estará lleno de sonrisas fáciles. Habrá lágrimas, y esas lágrimas no son signo de derrota. Son parte del proceso de purificación. Una lágrima honesta puede limpiar más que una palabra orgullosa. Las lágrimas son un lenguaje del alma que se desahoga en la presencia de Dios. Un reconocimiento de nuestra pequeñez. Y una confesión silenciosa de nuestra dependencia. Muchas veces, al enfrentar situaciones dolorosas, las lágrimas nos sorprenden. Jesús nunca pide que las ocultemos. Al contrario, las acoge. Ellas forman parte del misterio de la perseverancia. Son las lágrimas las que, al caer, riegan la tierra donde germina una fe más fuerte. Quien ha llorado ante Dios obtiene una fortaleza distinta. No la dureza que se defiende a sí misma, sino la fortaleza que se apoya en aquel que nunca abandona. La aparente victoria del mal y la verdadera victoria de Dios. Muchos creyentes, a lo largo de la historia, han enfrentado situaciones en las que parecía que el mal triunfaba. Injusticias que se prolongan. Enemigos que avanzan. Palabras calumniosas que parecen más fuertes que la verdad. Sin embargo, este pasaje recuerda que la victoria no se mide por los resultados visibles sino por la fidelidad sostenida. La verdadera derrota de un discípulo no es sufrir persecución. Es renunciar a su identidad por miedo. El mal parece fuerte solo cuando se mira desde fuera. Pero desde la mirada de Dios, su poder es limitado y pasajero. La fidelidad del creyente, en cambio, deja huella eterna. Las injusticias del mundo duran un tiempo. La perseverancia del justo trasciende ese tiempo. Jesús sabe que habrá momentos en que la oscuridad parezca dominar. Pero también sabe que la luz que Él deposita en sus hijos no puede ser apagada. El amor que sostiene más allá del miedo. El miedo es inevitable. Jesús nunca dijo que el discípulo no sentiría miedo. Dijo que no se dejaría gobernar por él. Sentir temor no significa falta de fe. La falta de fe ocurre cuando permitimos que el miedo determine nuestras decisiones. El amor, en cambio, da valor al corazón. Cuando alguien sigue amando en medio de la hostilidad, se abre un camino nuevo. Ese amor no es solamente emotivo. Es una postura espiritual. Es la fuerza que lleva a actuar con benevolencia incluso ante la injusticia. El amor del que habla Jesús es un amor que no se apaga cuando se ve atacado. Porque no depende de la reciprocidad humana sino de la presencia divina. Este amor se convierte en el combustible de la perseverancia.
En la razón profunda de por qué un creyente no se rinde. Amar en la prueba es la forma más alta de testimonio. Amar cuando todo invita al resentimiento. Es participar del modo divino de actuar. La fidelidad que transforma la historia personal. A veces se piensa que perseverar solo sirve para aguantar la prueba. Pero en el lenguaje de Jesús, perseverar también significa transformarse a sí mismo. Cada acto de fidelidad moldea el alma. Cada vez que elegimos no renunciar. Cada vez que decidimos creer un poco más. Cada vez que optamos por hablar con verdad y actuar con justicia. Estamos pronunciando un sí silencioso que cambia nuestra historia interior. La persecución como escenario de verdad. Jesús habla de persecuciones no solo como adversidad externa, sino como una oportunidad para que se revele la verdad del alma. La presión del entorno, la incomprensión de los demás. Y las pruebas externas sacan a la luz lo que realmente sostiene al discípulo. La persecución no es un accidente. Es un espejo donde se reflejan la coherencia y la autenticidad de la fe. Quien mantiene su integridad en medio del conflicto demuestra que su confianza no depende de condiciones favorables ni de la aprobación humana. La adversidad, entonces, se convierte en un escenario donde se manifiesta la verdad interior de manera más clara y luminosa. La firmeza frente a la traición. El texto anticipa que incluso los más cercanos podrían volverse hostiles. Esta revelación toca una de las fibras más delicadas del corazón humano. La confianza y el afecto hacia los seres queridos. Sin embargo, la enseñanza de Jesús no busca sembrar desconfianza, sino fortaleza. Reconocer que la fidelidad puede generar rechazo prepara al discípulo para actuar con ecuanimidad, para no caer en la amargura y para conservar la paz interior. La firmeza en la fe no depende de la aprobación ni de la cercanía de otros. Se sostiene en la relación personal con Dios, que es inquebrantable. El poder de la sabiduría espiritual. Jesús promete que dará a los discípulos palabras y sabiduría en el momento de la prueba. Esta sabiduría no se adquiere por estudio humano ni por preparación anticipada. Surge del Espíritu que actúa en el corazón del creyente. El poder de esta sabiduría radica en su autenticidad y su capacidad de hablar más allá de la lógica humana. Cuando el discípulo confía en esta guía interior, no depende de sus propios recursos, ni de la aprobación externa. La sabiduría se convierte en un refugio y un instrumento que transforma la dificultad en oportunidad de testimonio y de crecimiento. El silencio que contempla y fortalece. Una enseñanza central es no preparar defensas anticipadas. Este silencio no es pasividad, sino disponibilidad. Un estado de confianza que permite que Dios obre de manera directa. Preparar defensas propias suele generar ansiedad y dependencia del resultado. Mientras que el silencio abierto al espíritu permite que la verdad se manifieste en el momento oportuno. El silencio, entonces, se convierte en un acto de fe y un espacio sagrado donde la gracia puede actuar sin interferencias humanas. Quien aprende a permanecer en este silencio desarrolla una fortaleza interior que no se ve afectada por el juicio o la presión externa. El amor que trasciende el odio.
Jesús enseña que la oposición puede venir de cualquier lugar, incluso de quienes deberían ser aliados. La respuesta a la hostilidad, sin embargo, no es odio ni venganza, sino amor coherente y firme. Este amor no es emocional ni sentimental, sino ético y espiritual. Es la capacidad de actuar con justicia y compasión a pesar de la agresión. El amor que se mantiene fiel frente a la incomprensión revela la presencia de Dios y produce un efecto transformador, tanto en quien lo practica como en quienes lo reciben. Esta resistencia amorosa es un testimonio silencioso de la fuerza de la fe auténtica. La providencia que acompaña. Jesús asegura que nada de lo esencial se perderá. Esta promesa ofrece consuelo en medio de la prueba. Aunque la persecución parezca dominar, Dios cuida incluso los detalles más pequeños. La providencia no elimina la dificultad, pero sostiene al discípulo y le da seguridad interior. Confiar en esta providencia permite afrontar la adversidad, sin desesperación ni impulsividad. Saber que Dios no descuida nada de lo que nos pertenece profundamente fortalece la paciencia y la esperanza, y convierte la experiencia dolorosa en oportunidad de crecimiento espiritual. La perseverancia como clave de vida. La perseverancia aparece como principio central. No se trata de soportar por obligación, sino de mantener la fe activa en medio de las dificultades. Cada acto de perseverancia configura el alma, fortalece la confianza y permite que la gracia divina fluya de manera más evidente. Perseverar significa seguir creyendo y actuando conforme a la verdad, a pesar de la incomodidad, la incomprensión y el sufrimiento. La salvación de la que habla Jesús no es solo un premio futuro, sino la transformación interior que ocurre mientras se mantiene la fidelidad. La fragilidad humana como punto de encuentro divino. Este pasaje revela una paradoja profunda. La fragilidad humana no es un obstáculo, sino el espacio donde Dios actúa con mayor intensidad. Cuando el discípulo reconoce su debilidad y la entrega a Dios, permite que la gracia transforme la vulnerabilidad en fortaleza. La verdadera fuerza no se basa en autosuficiencia, sino en la dependencia confiada de Dios. Las pruebas, entonces, no humillan, iluminan y elevan. La fragilidad aceptada y ofrecida se convierte en un canal de sabiduría, resiliencia y autenticidad espiritual. El llamado a la valentía interior. Jesús inicia esta advertencia mostrando que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de mantenerse firme en medio de la adversidad. Ser valiente no significa ignorar la amenaza ni asumir riesgos sin conciencia. Significa reconocer la realidad del peligro y, aún así, actuar desde la fe. Esta valentía interior surge cuando la confianza en Dios es más fuerte que cualquier inseguridad humana. La fe puesta a prueba. La persecución anunciada por Jesús es, en esencia, una prueba de fe. No se trata de una evaluación externa, sino de una oportunidad para que el discípulo descubra qué tan arraigada está su confianza en Dios. Las pruebas no son castigos, sino ejercicios que fortalecen y clarifican la vida interior. La fe se manifiesta con mayor intensidad cuando es puesta frente a la adversidad. A través de la prueba, el creyente aprende a depender menos de sus propias fuerzas y más de la guía y protección divina.
Cada desafío, por más doloroso que sea, se convierte en una oportunidad para que la fe se consolide y adquiera profundidad. El testimonio que trasciende las palabras. Jesús enseña que, en medio de la persecución, la vida del discípulo se convierte en testimonio. Este testimonio no siempre se expresa mediante discursos elocuentes, sino a través de la coherencia, la integridad y la paz interior frente a la adversidad. Mantener la calma, actuar con justicia y responder con amor en lugar de odio habla con más fuerza que cualquier argumento humano. Así, la vida coherente y fiel se convierte en un mensaje silencioso pero poderoso, que llega a quienes nos observan, dejando una huella imborrable de la presencia de Dios en la historia personal y colectiva. La traición y el desamparo como maestros. Jesús anticipa que incluso los más cercanos pueden volverse adversarios. Esta realidad es dolorosa y toca lo más íntimo del corazón humano. Sin embargo, lejos de ser un castigo, la traición y el desamparo son maestros que enseñan sobre la verdadera dependencia, la que se deposita en Dios y no en las personas. La experiencia del abandono revela la profundidad de la fe y la autenticidad del compromiso. A través de estas pruebas, el discípulo aprende a no medir su identidad por la aceptación de otros, sino por la fidelidad a los principios que guían su vida. El desamparo, paradójicamente, abre espacio para que Dios se haga presente de manera más clara y consoladora. La sabiduría que surge en el momento oportuno. Jesús asegura que dará palabras y sabiduría en el instante de la prueba. Esta promesa revela que no todo depende del esfuerzo humano. La guía divina está disponible cuando más se necesita. La sabiduría que Dios inspira es práctica, estratégica y profundamente liberadora. Permite responder con claridad, sin improvisación, sin temor paralizante, y con un discernimiento que trasciende la lógica humana. Así, cada situación de presión se convierte en un canal para la manifestación de la presencia divina. Recordando que la fidelidad se acompaña siempre de acompañamiento sobrenatural. El silencio como fortaleza. Jesús recomienda no preparar defensas anticipadas. Esta actitud desafía nuestra lógica natural, que busca controlar cada resultado. El silencio, entendido como confianza activa en la acción de Dios, se transforma en fortaleza. Al no depender de nuestra propia habilidad para convencer o protegernos, dejamos que la verdad divina se manifieste en el momento oportuno. Esta disposición interior crea un espacio seguro donde el espíritu puede actuar, permitiendo que las palabras, acciones y decisiones sean guiadas por la gracia más que por la urgencia de la reacción humana. El amor frente al odio. En medio de la persecución, el discípulo puede encontrarse con hostilidad, incomprensión o incluso odio. La enseñanza de Jesús es clara. La respuesta no debe ser retaliación, sino amor fiel. Este amor no depende de reciprocidad ni de simpatía. Es una actitud ética y espiritual que refleja la naturaleza de Dios. Amar frente al odio requiere una disciplina interior y un compromiso profundo con los principios del Evangelio.
Quien actúa desde este amor constante se convierte en un testimonio vivo de la fuerza transformadora de la fe, mostrando que la coherencia moral y la compasión superan cualquier agresión externa. La providencia que sostiene en la prueba. Jesús recuerda que ni un solo cabello perecerá sin que Dios lo permita. Esta imagen revela la profundidad del cuidado divino. La providencia no evita la dificultad, pero sostiene al discípulo en cada paso. Saber que Dios observa y protege incluso los detalles más mínimos proporciona una seguridad interior que transforma la manera de enfrentar la adversidad. La confianza en esta providencia permite actuar con serenidad, valorar lo esencial y mantener la esperanza incluso en medio de circunstancias que parecen incontrolables. La experiencia del cuidado divino refuerza la fe y fortalece el corazón. Perseverar en medio de la prueba. La perseverancia es presentada como la clave para la salvación del alma. No se trata de soportar pasivamente, sino de mantener la coherencia, la esperanza y la fe activa en medio de la dificultad. Cada acto de perseverancia configura el carácter, fortalece la confianza en Dios y permite que la gracia fluya de manera constante. La perseverancia transforma la experiencia dolorosa en un proceso de crecimiento espiritual. Quien persevera no solo sobrevive a la prueba, sino que emerge más maduro, consciente y capaz de reflejar la luz de Dios, incluso en los momentos más oscuros. La valentía que nace de la fe. El pasaje inicia con la invitación a la valentía frente a la persecución. Jesús enseña que la verdadera valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de mantenerse firme en la fidelidad a Dios a pesar de las amenazas. La valentía auténtica surge del entendimiento profundo de que nuestra vida está en manos divinas y que ningún daño exterior puede destruir la esencia que Dios protege. Cada situación adversa se convierte así en una oportunidad para fortalecer el corazón, para madurar en la fe y para aprender que la seguridad más profunda no proviene del mundo, sino del vínculo constante con el Señor. La prueba como espejo del alma. Las pruebas anunciadas por Jesús tienen un propósito revelador. No solo muestran lo que sucede a nuestro alrededor, sino también lo que ocurre dentro de nuestro corazón. La persecución expone temores, debilidades, egoísmos y fortalezas ocultas. En ese espejo de la adversidad, el discípulo descubre su grado de confianza y coherencia. La fe puesta a prueba se convierte en un terreno de crecimiento. Cada desafío revela oportunidades para depender más de Dios, para dejar de sostenerse en seguridades humanas y para experimentar la profundidad de una relación que no se derrumba ante la incomprensión ni la hostilidad. El testimonio que trasciende el tiempo. Jesús asegura que la vida del discípulo, incluso en la dificultad, será un testimonio potente. Este testimonio no depende de discursos ni de argumentos, sino de la coherencia y la integridad frente a la adversidad. Vivir con paz. Actuar con justicia y responder con amor. Incluso ante el rechazo. Deja una huella permanente. Cada acto de fidelidad es un mensaje silencioso que alcanza más allá del presente, inspirando a otros y mostrando que la presencia de Dios transforma la vida, incluso en las situaciones más duras.
El testimonio verdadero se hace visible en la consistencia del corazón, que permanece fiel hasta el final. La traición y la soledad como maestros. Jesús anticipa que incluso los más cercanos pueden volverse adversarios. Este dolor revela la necesidad de fortalecer la dependencia de Dios por encima de cualquier apoyo humano. La traición y el abandono son maestros que enseñan a no medir nuestra identidad por la aceptación de otros, sino por la fidelidad a los principios que guían nuestra vida. A través de estas experiencias, el discípulo aprende a actuar con ecuanimidad y a mantener la paz interior. La soledad se convierte en un espacio donde se afina la fe, se clarifica la vocación y se descubre que Dios es el sostén definitivo. La sabiduría que supera la preparación humana. Jesús promete dar palabras y sabiduría en el momento preciso de la prueba. Esta sabiduría no se adquiere mediante estudio o estrategia humana. Es un don que surge del Espíritu. Permite responder con claridad, serenidad y discernimiento, incluso en medio de la hostilidad. La verdadera sabiduría espiritual transforma las dificultades en oportunidades de crecimiento y convierte la reacción humana en una expresión guiada por la gracia. Esta promesa asegura que el discípulo no está solo y que su fidelidad será acompañada por la dirección divina en los momentos más cruciales. El poder del silencio confiado. No preparar defensas anticipadas. Es una enseñanza radical que desafía el control humano. El silencio confiado no significa pasividad, sino disposición total a la acción del Espíritu. Permitir que Dios guíe nuestras palabras y actos en la prueba es un acto de fe profunda. Este silencio fortalece el corazón, permite mantener la serenidad y convierte cada situación en un espacio donde se manifiesta la presencia divina. Es un silencio activo que protege la paz interior y demuestra que la confianza en Dios es más poderosa que cualquier intento de control humano. Amar frente al odio. Jesús advierte que la oposición y el odio pueden surgir incluso de quienes deberían ser aliados. Sin embargo, la respuesta no es la venganza ni la hostilidad, sino un amor constante y coherente. Este amor no depende de la reciprocidad ni de la comprensión humana. Es una actitud ética y espiritual que refleja la naturaleza de Dios. Amar frente a la agresión requiere disciplina interior y compromiso con la verdad. La fidelidad amorosa frente a la hostilidad se convierte en testimonio vivo, demostrando que la fuerza de la fe radica en la coherencia ética más que en la aprobación externa. La providencia que sostiene el corazón. Jesús asegura que nada de lo esencial se pierde, y que Dios cuida incluso los detalles más pequeños. La providencia no elimina la dificultad, pero da seguridad interior y confianza. Saber que Dios protege lo más importante permite enfrentar la adversidad con calma, discernimiento y esperanza. Esta comprensión transforma el miedo en confianza y el desánimo en fortaleza. La providencia divina actúa silenciosa pero eficazmente, demostrando que la vida del discípulo está sostenida incluso en los momentos de mayor presión y conflicto. La perseverancia como camino de vida.
La perseverancia es presentada como la clave de la salvación del alma. No se trata de soportar pasivamente, sino de mantener la coherencia, la fe activa y la esperanza en medio de la dificultad. Cada acto de perseverancia fortalece el carácter, madura la conciencia y permite que la gracia divina transforme la experiencia dolorosa en crecimiento espiritual. Perseverar significa seguir creyendo, actuando y amando, incluso cuando la recompensa no es visible, y constituye un camino que conduce a la plenitud de la vida y al cumplimiento de la voluntad de Dios. El llamado a permanecer firmes. Jesús invita a sus discípulos a mantener la firmeza frente a la persecución, recordándoles que la fidelidad tiene un costo, pero también un valor eterno. Permanecer firmes no significa indiferencia ante el dolor, sino decisión consciente de no ceder ante la adversidad. La fortaleza nace de la confianza en la presencia constante de Dios, que sostiene incluso en los momentos más oscuros. Cada prueba se convierte en un escenario donde la fe puede crecer, y la resistencia frente a la presión se convierte en un acto de amor y coherencia que refleja la grandeza del espíritu en el corazón humano. La persecución como espejo de autenticidad. Las pruebas externas actúan como espejos que reflejan la autenticidad de la fe. Cuando el discípulo es incomprendido, atacado o acusado injustamente, se evidencia la verdadera fortaleza de su espíritu. La persecución revela lo que realmente importa y separa lo superficial de lo profundo. En este contexto, la fe no es un instrumento para evitar problemas, sino un motor que permite responder con coherencia, integridad y esperanza. La autenticidad se prueba cuando las circunstancias presionan, y la fidelidad se fortalece en la experiencia del desafío. La sabiduría que surge en la prueba. La promesa de Jesús de dar palabras y sabiduría en el momento de la prueba subraya que la acción del Espíritu acompaña al discípulo en cada desafío. La sabiduría divina permite discernir, responder con claridad y actuar de manera justa y coherente, incluso cuando la presión externa parece insuperable. No es una preparación previa lo que garantiza la victoria, sino la disposición interior a recibir la guía de Dios. Esta sabiduría transforma la dificultad en un canal de crecimiento, fortaleciendo el carácter y reforzando la confianza en la acción divina. El silencio confiado como fortaleza. No preparar defensas anticipadas es un acto de confianza radical. El silencio confiado no es resignación, sino apertura a que Dios actúe en el momento oportuno. Esta disposición permite que las palabras y acciones surjan desde la sabiduría divina, no desde la ansiedad o el miedo. La serenidad que brota de esta actitud protege el corazón y genera una fuerza interior que no depende de las circunstancias externas. El silencio activo se convierte en un refugio y en un instrumento de testimonio, demostrando que la verdadera fortaleza surge de la entrega total a Dios. Amar frente al odio y la incomprensión. El pasaje enfatiza que la oposición y el odio pueden surgir incluso de quienes deberían ser aliados. La respuesta cristiana no es retaliación, sino amor coherente y firme. Este amor no busca recompensa ni reconocimiento, sino que se sostiene en la certeza de la verdad de Dios.
Amar en medio del rechazo requiere disciplina interior y madurez espiritual. Y se convierte en un testimonio silencioso y poderoso. La coherencia ética, la compasión y la paciencia frente a la hostilidad revelan la fuerza transformadora de la fe auténtica. La providencia que sostiene el corazón. Jesús asegura que nada de lo esencial se perderá. Y que Dios cuida incluso los detalles más pequeños. Esta promesa ofrece consuelo y confianza al discípulo, permitiéndole enfrentar la adversidad sin desesperación. La providencia divina da seguridad interior y refuerza la esperanza, recordando que la vida no depende del control humano sino de la acción constante y amorosa de Dios. Comprender que cada circunstancia está bajo su cuidado permite actuar con discernimiento y serenidad. Y fortalece la perseverancia en medio de la dificultad. La perseverancia como camino de transformación. La perseverancia es presentada como la clave para la salvación del alma y la maduración espiritual. No se trata de soportar pasivamente, sino de mantener la coherencia, la fe activa y la esperanza en todo momento. Cada acto de perseverancia refuerza la identidad cristiana, madura el carácter y permite que la gracia transforme incluso el sufrimiento en crecimiento. La fidelidad sostenida, más que los logros visibles, define la vida auténtica del discípulo, mostrando que la verdadera victoria está en mantenerse firme en la fe y en la acción ética frente a cualquier prueba. La fidelidad frente a la adversidad. Jesús nos recuerda que seguirle implica enfrentar adversidades y desafíos constantes. La fidelidad no se mide en momentos de comodidad o éxito, sino en la capacidad de permanecer firmes cuando todo parece estar en contra. Cada prueba se convierte en un escenario donde la fe puede demostrar su autenticidad. La fidelidad frente a la adversidad es un acto de amor y compromiso con Dios que fortalece el espíritu, permitiendo que la persona descubra recursos interiores que desconocía y que solo la cercanía con Dios puede despertar. Permanecer fiel, incluso bajo presión, transforma la experiencia dolorosa en un camino de crecimiento espiritual. La persecución como instrumento de madurez. Las persecuciones y dificultades no son accidentes, sino instrumentos que Dios utiliza para madurar al discípulo. Cada incomprensión, rechazo o crítica se convierte en un espejo donde se revela la verdadera fortaleza interior. En la presión de la adversidad se aprende a discernir entre lo esencial y lo superficial, entre lo que depende de nuestra voluntad y lo que queda en manos de Dios. Este proceso de maduración no solo fortalece la fe, sino que también perfecciona el carácter, enseñando a responder con paciencia, amor y coherencia incluso cuando el mundo parece hostil. La autenticidad como prueba de fe. Ser auténtico en medio de la prueba es un desafío constante. La presión exterior suele tentar a ocultar la verdad, a ceder ante la hipocresía, o a ajustar la conducta por miedo al rechazo. Jesús enseña que la autenticidad es una expresión vital de la fe. La verdad del corazón se revela en la coherencia entre lo que se cree y lo que se actúa, entre lo que se siente y lo que se decide. Mantenerse auténtico frente a la hostilidad requiere confianza en la justicia y providencia divina. Y demuestra que la fe no es un concepto abstracto, sino un compromiso concreto.
que transforma la vida. La traición como oportunidad de dependencia. Incluso aquellos más cercanos pueden volverse adversarios. Este hecho, aunque doloroso, sirve como oportunidad para profundizar la dependencia en Dios. La traición y la incomprensión revelan la fragilidad humana y enseñan que la verdadera seguridad no proviene de las personas, sino de la relación con el Creador. Al experimentar la soledad o el abandono, el discípulo aprende a sostenerse en la confianza y a desarrollar una fortaleza que no depende del reconocimiento humano. La traición, entonces, se convierte en una oportunidad de maduración espiritual y de fortalecimiento de la fe. La sabiduría que brota en la necesidad. Jesús asegura que dará palabras y sabiduría en el momento de la prueba. Esta sabiduría no se adquiere mediante preparación humana, sino que surge del Espíritu cuando se enfrenta a la dificultad. Permite discernir, actuar con justicia y responder con claridad incluso ante la incomprensión y la hostilidad. La verdadera sabiduría transforma la adversidad en oportunidad, haciendo que cada situación difícil se convierta en un terreno fértil para la acción de Dios. La confianza en esta guía divina elimina el miedo paralizante y permite que el discípulo actúe desde la coherencia y la serenidad interior. El silencio confiado como fuerza espiritual. Jesús nos enseña a no preparar defensas anticipadas. Este silencio confiado no es pasividad, sino apertura total a la acción del Espíritu. Al no depender de nuestras propias estrategias, se crea un espacio donde la verdad y la justicia de Dios se manifiestan sin interferencia humana. La serenidad que surge de este silencio protege el corazón, fortalece la fe y permite actuar con discernimiento. Es un silencio activo que demuestra que la verdadera fortaleza no se basa en la reacción humana, sino en la confianza plena en la presencia de Dios, que guía y sostiene en cada paso. Amar en medio de la hostilidad. Frente al rechazo y la oposición, la respuesta no debe ser odio ni venganza, sino amor constante y coherente. Este amor no busca recompensa ni reconocimiento, sino que se sostiene en la certeza de la verdad de Dios. Amar cuando se es incomprendido o atacado requiere disciplina, madurez espiritual y una conexión profunda con la fe. Cada acto de amor frente a la hostilidad se convierte en un testimonio silencioso pero poderoso, mostrando que la fuerza de la fe no reside en la retaliación, sino en la coherencia ética y la capacidad de reflejar la presencia divina incluso en las circunstancias más adversas. La providencia que sostiene cada paso. Jesús asegura que Dios cuida incluso los detalles más pequeños de la vida del discípulo. Esta certeza proporciona seguridad interior y confianza en medio de la adversidad. Saber que nada de lo esencial se pierde permite enfrentar las dificultades sin desesperación, reconociendo que cada situación está bajo el cuidado divino. La providencia sostiene el corazón, fortalece la esperanza y permite actuar con discernimiento, recordando que el poder de Dios sobrepasa cualquier limitación humana.
La fe se consolida cuando se experimenta esta protección constante y silenciosa en la vida cotidiana. La fidelidad como testimonio de vida. Jesús nos recuerda que la fidelidad en tiempos de persecución no solo es un acto de obediencia, sino un testimonio vivo para quienes nos rodean. Permanecer firmes frente a la adversidad demuestra que la fe tiene raíces profundas, que no dependen de las circunstancias ni de la aprobación humana. Cada prueba se convierte en un escenario donde la coherencia entre palabra y acción revela la autenticidad del corazón. Así, la fidelidad se transforma en un testimonio silencioso pero poderoso, capaz de tocar vidas, inspirar esperanza y mostrar la presencia constante de Dios en medio de la dificultad. El valor de la adversidad para el crecimiento espiritual. Las persecuciones y dificultades no son accidentes ni castigos. Son oportunidades que Dios utiliza para fortalecer y madurar al discípulo. Cada incomprensión, cada rechazo, cada injusticia actúa como un espejo que refleja la verdadera profundidad de la fe. La adversidad permite discernir lo esencial de lo superficial, lo que pertenece a la voluntad humana, de lo que depende de la acción divina. En este proceso, el corazón se purifica, la paciencia se fortalece, y la confianza en Dios se convierte en un ancla firme que sostiene incluso en medio de las tormentas más intensas. La autenticidad frente a la presión social. Seguir a Jesús implica mantener la autenticidad frente a la presión del entorno. Muchas veces, la sociedad empuja a ajustar comportamientos, ocultar la fe o comprometer principios para evitar rechazo. Jesús nos enseña que la autenticidad es un valor sagrado y que la verdadera fe se manifiesta en la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Mantenerse auténtico frente a la hostilidad requiere valentía, discernimiento y confianza en que Dios sostiene la verdad en el corazón del creyente. La autenticidad fortalece la identidad espiritual y se convierte en un testimonio poderoso incluso cuando nadie más comprende. La traición como instrumento de maduración. Jesús advierte que incluso los más cercanos pueden volverse adversarios. Y esta realidad, aunque dolorosa, es un camino de maduración. La traición y el abandono permiten que el discípulo aprenda a depender completamente de Dios, desarrollando una fe que no se basa en la seguridad humana, sino en la presencia constante del Espíritu. Estas experiencias revelan la fragilidad de los vínculos humanos y enseñan a actuar con ecuanimidad, paciencia y confianza, transformando el dolor en oportunidad de crecimiento espiritual y fortalecimiento interior. La sabiduría que brota en la prueba. Jesús promete dar palabras y sabiduría en el momento preciso de la prueba. Esta sabiduría no se obtiene por preparación humana ni por estudio, sino que surge del Espíritu en medio de la necesidad. Permite discernir, responder con claridad y actuar con justicia aún frente a la incomprensión y la hostilidad. La sabiduría divina convierte la dificultad en oportunidad y transforma la experiencia dolorosa en un terreno fértil para la acción de Dios. La confianza en esta guía espiritual elimina la ansiedad paralizante y fortalece la coherencia del corazón en cada situación. El poder transformador del silencio. No preparar defensas anticipadas es un acto de entrega y confianza en Dios.
Este silencio no es pasividad, sino un espacio donde el espíritu puede actuar plenamente. Permite que la verdad divina se manifieste sin interferencia de la preocupación humana. Y fortalece la fe frente al juicio y la presión externa. El silencio activo demuestra que la verdadera fuerza no proviene de la defensa propia ni de la reacción impulsiva, sino de la confianza plena en Dios. En medio del silencio, la fe se consolida. Y la serenidad interior se convierte en una manifestación tangible de la presencia divina. Amar frente a la incomprensión. Jesús enseña que la oposición puede surgir incluso de quienes deberían ser aliados. Y la respuesta del discípulo no es retaliación sino amor coherente. Este amor no busca recompensa ni reconocimiento, sino que se sostiene en la certeza de la verdad divina y la coherencia ética. Amar en medio del rechazo requiere disciplina, paciencia y conexión profunda con Dios. Cada acto de amor frente a la hostilidad se convierte en testimonio, demostrando que la fe verdadera se refleja en la capacidad de mantener la coherencia moral y la compasión aun cuando el mundo es injusto o incomprensivo. Amar frente a la hostilidad. Jesús nos enseña que la oposición puede surgir incluso de quienes deberían ser aliados. Frente a ello, la respuesta del discípulo no debe ser retaliación, sino amor coherente y constante. Este amor no busca recompensa ni reconocimiento, sino que se sostiene en la certeza de la verdad divina. Amar en medio del rechazo requiere disciplina, madurez y una conexión profunda con Dios. Cada acto de amor frente a la hostilidad se convierte en un testimonio silencioso y poderoso, mostrando que la verdadera fuerza de la fe radica en la coherencia ética y la compasión. La providencia que sostiene en todo momento. Jesús asegura que nada de lo esencial se pierde, y que Dios cuida incluso los detalles más pequeños de nuestra vida. Esta certeza brinda seguridad y confianza, permitiendo enfrentar la adversidad con serenidad. La providencia divina transforma la ansiedad en esperanza y refuerza la perseverancia del discípulo. Saber que cada situación está bajo la mirada amorosa de Dios permite actuar con discernimiento, fortaleza y paz interior, demostrando que la vida está sostenida por una fuerza mayor que supera cualquier limitación humana. La perseverancia como camino de vida. La perseverancia es clave en la vida espiritual. No consiste en soportar pasivamente, sino en mantener la coherencia, la fe activa y la esperanza frente a la adversidad. Cada acto de perseverancia fortalece el carácter, madura la identidad cristiana y permite que la gracia transforme incluso el sufrimiento en crecimiento. La fidelidad sostenida define la vida auténtica del discípulo, mostrando que la verdadera victoria se alcanza no mediante la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de mantenerse firme, coherente y amoroso en todo momento. La providencia como ancla en la dificultad. Jesús asegura que Dios cuida incluso los detalles más pequeños de la vida del discípulo. Y esta certeza ofrece seguridad frente a cualquier dificultad. La providencia divina permite actuar con calma y discernimiento, confiando en que todo está bajo la mirada amorosa de Dios. Este entendimiento transforma la ansiedad en esperanza y el miedo en confianza. Saber que la vida no depende del control humano sino de la acción
De Dios fortalece la perseverancia. Y permite que la fe se manifieste con claridad. En la conducta y las decisiones diarias. Incluso en entornos hostiles. La perseverancia como camino hacia la plenitud. La perseverancia es la clave de la vida espiritual. No consiste en soportar pasivamente, sino en mantener la coherencia, la fe activa y la esperanza en medio de la adversidad. Cada acto de perseverancia madura el carácter. Fortalece la identidad cristiana. Y permite que la gracia transforme la experiencia. Dolorosa en crecimiento. La fidelidad sostenida. Más que los logros visibles. Define la vida auténtica del discípulo. Y demuestra que la verdadera victoria radica en mantenerse fiel. Paciente y amoroso aun cuando las circunstancias parecen adversas. El pasaje de Lucas nos invita a contemplar la profundidad del discipulado y la coherencia de la fe frente a la adversidad. Jesús no oculta las dificultades, la persecución, la incomprensión, la traición y el rechazo forman parte de la vida del creyente. Sin embargo, lejos de ser motivos de desesperanza, estas pruebas son oportunidades para que la fe se fortalezca, el carácter se purifique y la esperanza se mantenga viva. La verdadera fuerza del discípulo no radica en la ausencia de miedo o de problemas, sino en la confianza inquebrantable, en la presencia de Dios y en la fidelidad a su palabra. Cada experiencia adversa se convierte en un espacio donde se pone a prueba la autenticidad, la valentía y la perseverancia. La traición y la soledad revelan la necesidad de depender más de Dios que de los seres humanos. El rechazo y la hostilidad enseñan a amar sin esperar reciprocidad. La sabiduría que surge en medio de la dificultad y el silencio confiado frente a la presión nos muestran que la verdadera fortaleza no proviene del control humano, sino de la guía y la acción del Espíritu. Jesús asegura que la providencia divina acompaña cada detalle de nuestra vida y que nada de lo esencial se pierde. Esto nos permite enfrentar la adversidad con serenidad, discernimiento y esperanza. La perseverancia constante y la coherencia ética, incluso en medio del sufrimiento, se convierten en testimonio vivo de la acción de Dios. La fragilidad humana no es obstáculo, sino oportunidad para que la fortaleza divina se manifieste, transformando lo vulnerable en sólido y lo débil en resiliente. En conclusión, Lucas nos enseña que el discipulado verdadero requiere fidelidad, valentía, perseverancia y amor constante frente a la adversidad. Cada prueba no solo revela la autenticidad de nuestra fe, sino que también nos acerca más a Dios, fortaleciendo nuestra vida interior y nuestro testimonio ante el mundo. La fuerza del creyente no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de permanecer firme, confiando en la guía, la protección y la gracia divina. Así, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer, madurar y reflejar la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. La enseñanza final es clara. Aunque enfrentemos persecución y pruebas, el discípulo que persevera en la fe actúa con coherencia y ama incluso frente a la hostilidad. Encontrará que la fuerza de Dios lo sostiene, y su vida se convierte en un testimonio duradero de esperanza,
fidelidad y victoria espiritual. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.